Bienvenidos al capítulo número 6 sobre el curso de preparación para instructor CCNA. Capítulo 6 del curso CCNA 1 Network Fundamentals, donde profundizaremos en la capa 3 que habíamos visto en el video previo, y esta vez entraremos de lleno en conocer el protocolo más importante de Internet, que es el protocolo de direccionamiento IP versión 4. Los objetivos de este capítulo son, en primer lugar, explicar la estructura del direccionamiento IP y demostrar la habilidad de convertir números de 8 bits binarios en números decimales, que es un tema que siempre se debe enseñar a los estudiantes de la manera más ágil posible, ya que necesitamos que ellos resuelvan configuraciones IP que pueden ser bastante complejas, y esa habilidad de resolver los números binarios a decimal les va a ayudar un montón. Luego, clasificar los tipos de direcciones y según por ejemplo, según sus clases, según sus tipos, según su utilidad, y ver cómo se utilizan estas direcciones en la red o cómo no se utilizan en algunos casos. Explicar cómo las direcciones son asignadas a redes por los proveedores de Internet o ISP y luego dentro de las redes por los administradores, cómo ocurre este cambio jerárquico o este traspaso de direcciones IP jerárquicas. Determinar la porción de red y de host de una dirección IP, explicar cuál es el rol de la máscara de su red al dividir algunas redes. Luego, calcular componentes de direccionamiento dado un criterio determinado de direccionamiento IPv4. Y finalmente, utilizar algunas herramientas para ver si es que la operabilidad de este protocolo está correcta o no. Bueno, partamos con la estructura IP. Bueno, antes de ingresar en esto 100%, este video nos va a tomar, yo creo que algo más de una hora, por lo que les pido que busquen un lugar que sea más o menos cómodo y que tengan full concentración. Sobre todo en esto, porque es, como les decía anteriormente, es uno de los tópicos más relevantes, más importantes de la currícula de CCNA en general. Así es que este video es fundamental, es clave para poder comprender, yo diría que cerca de un 70 o 65% de lo que corresponde al curso Networking Fundamentals. Dentro de la estructura de direccionamiento IP, ya sabemos que las direcciones van en formato decimal, ¿cierto? Y que estas direcciones en realidad identifican a una máquina dentro de la red. Acá tenemos un pantallazo de las propiedades de red de Windows, donde se muestra que ha sido ingresada manualmente una dirección IP. Esta dirección IP está escrita en formato decimal punteado, ¿cierto? Decimal punteado, ahí. Y en realidad es la representación de un número binario. Aquí está la misma dirección, creo que es la misma, ¿no? No, bueno, es ligeramente diferente, pero sin embargo, fíjense que 192.168.10.1 en realidad corresponde a esta secuencia binaria de 32 bits. Aunque en el 1 se escribe simplemente un 1 en binario, es muy similar, se debe escribir de todas maneras los 8 bits correspondientes a octeto, es decir, 7 ceros y un 1. Es porque la dirección debe ser de 32 bits de longitud. ¿Ok? El rol del instructor en esta parte es explicarle al alumno las formas que tiene de convertir un número binario en decimal y un decimal en binario, sobre todo utilizando un máximo de 8 bits, ¿ya? Porque es importantísimo saber eso para poder calcular direcciones IP. Existen numerosas formas, cada uno tiene la forma que más le convenga, pero la que les mostraremos acá es la que es simplemente más rápida y más visual para que el alumno pueda comprender cómo ocurre esta conversión de binario a decimal. Partimos con los exponentes desde el 2 elevado a 0, 2 elevado a 2, hasta el 2 elevado a 7, porque ahí tenemos los 8 bits que necesitamos, ¿ya? Si nosotros tomamos esta secuencia
siempre partan del 2 elevado a 0 desde la derecha, no desde el 2 elevado a 1. Van a tener una secuencia que es una que se va a ir repitiendo a lo largo de todo nuestro estudio de redes y en realidad tiene que ver más con informática, computación también, que es la que estoy destacando en pantalla en este momento. ¿Ya? Esta secuencia numérica es clave que viene a resolver los exponentes de base 2. Partimos con un 1, 2 elevado a 0, 1, ¿cierto? 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4 y así vamos multiplicando siempre por 2. Tenemos 8, 16, 32, 64, 128. Para el cálculo de dirección IP basta que lleguemos ahí, pero sin embargo esto podríamos seguir con 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024, etc. Lo que es importante saber es que esta secuencia es la que vamos a utilizar para cambiar de números binarios a decimal. Por ejemplo, si tenemos que descubrir qué número es el que aparece acá abajo, simplemente tenemos que sumar aquellos números que están marcados con un 1 e ignorar aquellos que están con un 0. Por ejemplo, tenemos 128, está en 1, más, aquí un más 64, son 192, más 32, son 224, más 16, son 240. Hasta acá tenemos 240. 240 más 4, 244. 244 más 1, 245. ¿Ok? Entonces esa es la forma más rápida que tenemos para enseñarle a los alumnos cómo pasar desde un número binario a un número decimal. Ahora veamos la conversión inversa. Pueden ustedes pausar el video, conviertan el número 209 en en binario y escríbanlo aquí donde aparecen los cuadritos de bit. Tenemos 128 más 64 son 192. 192 más 32 son 224, se pasa. 192 más 16 son 208 más 1. Y el resto está en 0. Ese número corresponde al 209 decimal escrito en binario. Entonces, ahora pueden convertir ustedes, aprovechar de hacer el mismo ejercicio y escribir, vamos a poner acá abajo, el número 192, 168, 10, 254. Escriban estos números que están escritos en formato decimal, escríbanlos en su equivalente binario en esta posición. Pausen el video, hagan su cálculo y luego comprueben con el cálculo que estoy haciendo yo. 192 entonces tenemos que es 11000000, porque 128 más 64 da exactamente 192. 168 es 10101000. 10 sería 0, 0, porque 128 más 64 no da 10. Acá tendremos que poner hasta el 16 en 0. 8 más 2 me da 10, por lo tanto los demás quedan en 0. Y 254 son todos los bits en 1, excepto el último. Bien. Bueno, yo escribí todos números pares. Una forma rápida de corregir errores es sabiendo que los números pares terminan siempre en 0 y los impares terminan siempre en 1, como es el caso de 209 que es impar y los demás son todos pares, por lo tanto terminan en 0. Bien, es un dato que ustedes pueden utilizar. Es muy práctico que a sus estudiantes los hagan convertir hartos números. Mientras más grandes, mejor. Pueden llegar fácil al número 65.000 para que se acostumbren a la nomenclatura IP.
Bueno, una vez que ya hemos visto cómo convertir números binarios en decimal y decimal a binario, vamos a describir cómo estos números binarios sirven para interpretar tres tipos de direcciones que son sumamente importantes en la red. Una es la dirección de red o dirección de subred, otra es la dirección de host y otras son las direcciones asignables a host. Esto es sumamente importante, muy crítico. Tenemos en cualquier bloque IP que tenga un rango, por ejemplo, de 100 direcciones o 256 direcciones, etcétera, siempre van a haber dos direcciones que no se van a configurar para host. Hay dos direcciones que son no asignables. Esto es súper importante. Esas direcciones no asignables a host no se pueden configurar en ningún router, ningún PC, ningún switch, ni ningún dispositivo. Son direcciones inherentes a la red. Lo que se configura es lo que se denomina rango asignable. Ahora, ¿cuáles son esas dos direcciones y cuál es el rango asignable? Las dos direcciones no asignables son dirección de red, dirección de broadcast, que es la primera dirección absoluta de la red y la broadcast es la última. Por lo tanto, el rango asignable corresponde a cualquier dirección, en realidad todas las direcciones del rango excepto la primera y la última. ¿Cómo explicamos esto? Veamos nuestro ejercicio aquí. Tenemos la dirección 10.0.0.0 y esta dirección ha sido asignada una máscara 24. Recuerden que en el video anterior veíamos que la máscara 24 significa que los primeros 24 bits de la dirección pertenecen a ¿qué cosa? Si recuerdan, pertenecen a lo que se denomina porción de red. ¿Ya? Estos primeros 24 bits, aquí tenemos los 8 primeros más 16 más, bueno, 8 más 8, 16 más 8, 24, están asignados como red y por eso aparecen marcados en azul. Estos bits no se tocan, son comunes a todos los hosts de la red, se tienen que mantener tal cual. Lo que se va modificando es la porción de host, que son los bits restantes que no han sido afectados por la máscara. Entonces, vamos a decir una ley, acá tenemos una de las leyes de direccionamiento IP, es que la dirección de red, creo que rayé mucho aquí, vamos a poner acá, la dirección de red es aquella cuya porción de host es todos los bits 0. Esto es tremendamente importante que ustedes lo anoten y lo tengan presente cada vez que hacen cálculo IP. La dirección de red es aquella cuya porción de host son todos los bits ceros, como es este ejemplo. ¿Sí? La dirección de broadcast es aquella cuya porción de host son todos los bits 1, como es el ejemplo que tenemos en pantalla. Y el número decimal que corresponde a los 8 bits en 1 binario es 255. Por lo tanto, quiere decir que cuando utilicemos una máscara 24, no podemos asignar a ningún host, ningún PCN, ningún dispositivo la IP 10.0.0.0 ni la 10.0.0.255. Son no asignables. ¿Ok? Todas las demás direcciones, entre la 1 y la 254, ambas inclusives, pertenecen a las direcciones asignables a host que sí son configurables. ¿Ven? Vamos a ver esta conversión un poco más en detalle. Acá tienen un pequeño ejercicio. Habiendo sabido lo anterior, nos entregan un prefijo, una dirección más un prefijo de la que aparece en pantalla, y ustedes tendrán que calcular cuál es la dirección de red, cuál es la dirección de broadcast, cuál es la primera dirección utilizable y la última dirección utilizable. Dice, ingrese el último octeto en binario, aquí vamos a escribir en binario el último octeto, vamos a escribir en decimal el último octeto y la dirección completa finalmente en decimal. Pongan pausa
¿Ok? Pongan pausa a este video, hagan sus cálculos y comprueben. Tenemos entonces que, dada esta dirección que nos muestran acá, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, escribir esta dirección completamente en binario. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. El número 183 en binario sería 10, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ya, ese es el primer número escrito en binario. El segundo sería 0, 0, 0. Tenemos 128 más 62, 32, 11, 0, 1, 0. Ya, ese sería 26. Luego 215 sería este número. Y finalmente 30 sería 0, 0, 0. No nos sirve. 32 tampoco. 1, 1, 1, 1, 0. Esta es la dirección completa escrita en formato binario, ya separada por puntos cada octeto. Nos indica que tiene una máscara 30. Esto es lo importante. La máscara 30 significa que los primeros 30 bits corresponden a la dirección de red. Es decir, bueno, contamos 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 bits. Aquí está la máscara 30. Por lo tanto, nuestra porción de host solamente tiene 2 bits de esos 30. Ya saben que las direcciones tienen 32 bits, por lo tanto es obvio que si la máscara es 30, nos quedan 2 bits para host. Entonces, decíamos en el slide anterior que la porción de host es aquella, la dirección de red es aquella cuya porción de host son todos los bits en cero. Entonces, lo que tenemos que hacer para calcular la dirección de red es simplemente transformar estos bits en cero. Con lo que nos quedaría, bueno, aquí dice escriba solamente el último octeto. El último octeto quedaría como 000, que viene a ser todo esto. Todo esto. Este es el último octeto. ¿Ya? 000, 1, 1, 1. Y los dos últimos bits quedarían en 00 porque nuestra porción de host quedaría completamente en 0. ¿Qué dirección será esa? Bueno, podemos ver acá 1, no se alcanza a ver muy bien, pero 2, 4, 8 y 16. Tenemos que sumar 16 más 8 más 4. Eso serían 16 más 4 son 20 más 8, 28. Por lo tanto, tenemos que el número final es 28. Así es que, como resultado, la dirección de red de este bloque es 183, 26, 100, parece un 5, 26, 103.28. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la dirección de broadcast? La dirección de broadcast es aquella, según nuestro slide anterior, cuya porción de host son todos los bits 1. Entonces, vemos cuál es nuestra porción de host aquí y convertimos los bits en 1. Quedaría nuestro último octeto como 0, 0, 0, 1, 1, 1 y finalmente 1, 1. Si sumamos 1 más 2 más 4 más 8 más 16, tenemos que eso da 31. Por lo tanto, la dirección de broadcast es 183, 26, 103.31. Cuando se utiliza la máscara 30 en ambos casos, naturalmente, tenemos que estas dos direcciones, que son red y broadcast, no se asignan a host. Es decir, no podría configurar un enlace con una IP28 si estoy usando una máscara 30, ni tampoco 31. ¿Cuál sería la primera IP utilizable? Sería una inmediatamente después de esta, de la de red. Quería como 0, 0, 0, 1, 1, 1. Si la porción de host
son mis últimos 2 bits, y la dirección de red es 00, entonces la primera dirección utilizable va a ser 01, que corresponde a la IP29. Y la última IP utilizable va a ser 0011. Como la absoluta última dirección es 11, simplemente le tengo que restar un 0. Ahí, un 0. Entonces, lo que va a quedar es que la última dirección asignable es 30. ¿Ok? Esta red, que tiene una máscara 30, solamente, y esto es lo importante, fíjense, tenemos, voy a escribir esto así para que lo puedan ver mejor. Me quedó un poco mal este ejemplo. Bueno, los últimos 2 bits en 0, los siguientes son 01, 10 y 11. Esas son todas las posibles combinaciones que yo puedo hacer con 2 bits. Por lo tanto, queda que la primera subred, la segunda es asignable a host, la tercera también es asignable a host y la última es broadcast. Para que podamos visualizar esto, la primera, voy a poner una X, no se ocupa, la última tampoco, y solamente se ocupan las dos del medio. Es decir, de las 4 direcciones IP que nos ofrece este bloque, solamente son asignables 2. Siempre para calcular la cantidad de direcciones que asigna un bloque, ustedes tienen que decir 2 elevado a n menos 2. Esta es la fórmula para calcular la cantidad de host. 2 elevado a n, donde n es la cantidad de bits en nuestra porción de host, es decir, n es igual a 32 menos la máscara. Si nuestra máscara es 30, en este ejemplo, tenemos que 32 menos 30 nos da 2. Por lo tanto, 2 elevado a 2 son 4 menos 2, 2. Que son finalmente estas dos direcciones IP que se asignaron ahí. Voy a escribir un poquito más abajo. Si tuviésemos una máscara, por ejemplo, 26, ¿sí? Y quisiéramos saber cuántos hosts nos alcanzan, tendríamos que decir, bueno, 32 menos 26 es igual a 6. Por lo tanto, 2 elevado a 6 son 64, menos 2, 62 host tendría una red con máscara 26. Este menos 2 corresponde a restar las direcciones de subred, como está aquí, y broadcast, que nunca son asignables. Esto que tienen acá yo sé que cuesta un poco entenderlo de una sola vez, así es que pueden tranquilamente retroceder en el video, revisarlo de nuevo hasta que por favor les quede un poco claro, porque va a ser absolutamente lo más necesario que ustedes tienen que aprender en este curso y lo que también tendrán que enseñarles a sus alumnos. Bueno, avancemos un poquito en el video. Hay distintos tipos de comunicación en la red, ¿ya? Ya los explicaba en el video anterior. Tenemos, por ejemplo, el tráfico de tipo unicast, que son las máquinas que se quieren comunicar directamente con otras, es decir, unicast es sinónimo de 1 a 1, la transmisión que va desde un host directo hacia otro y de vuelta. ¿Ya? En este tipo de comunicación no se involucran las otras máquinas de red. Luego tenemos los broadcast, que son difusión amplia, donde una máquina utiliza un solo mensaje para comunicarse con todas, ¿ya? Hay algunos protocolos que utilizan broadcast para funcionar, como DHCP, ARP, NetBIOS, etc. Y lo otro es tener el multicast. Bueno, vamos a poner aquí uno a todos, es broadcast. Y multicast es uno a varios, uno a un grupo, ¿vale? A un grupo que tiene direcciones de tipo multicast. Es decir, por ejemplo, el PC que está aquí va a mandar un mensaje que va a ir simultáneamente solamente a dos hosts de la red. Eso se hace con direcciones especiales que pertenecen a la clase D, que ya vamos a ir viendo más adelante. Todas las direcciones IP están contenidas en este rango, ¿ya? Las 4.000 millones de direcciones que soportan las direcciones IPv4 de 32 bits de longitud están entre la dirección 0000 y la 255, 255, 255, 255.
todos los números, las combinaciones posibles entre medios es lo que corresponde a las 4.000 millones de direcciones de IPv4. No existen direcciones de tipo 256 o 257 o algo similar, o .300 o .400. Estos son todos los números posibles que se pueden utilizar. Ahora, este rango completo está dividido en lo que se denominan clases. ¿Ya? Ustedes sabrán cuántas son las clases, habrán escuchado. Las clases direcciones IP son 5. Está la clase A, clase B, C, D y E. Esta es una forma de dividir estas 4.000 millones de direcciones en bloques para poder trabajarlas de mejor manera. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una dirección es de clase A? Esto es muy simple. Dada cualquier dirección, por ejemplo, voy a escribir la dirección 10.23.181.27 con máscara 18, por ejemplo. Si queremos saber a qué clase corresponde esta dirección IP, lo único que tenemos que hacer es mirar el primer octeto, convertirlo a binario, ¿ya? Esto lo vamos a convertir en binario, utilizando naturalmente los 8 bits, 1, 0, 1, 0. Esto es un 10 binario. Y podemos decir tranquilamente que esta es una dirección de clase A, porque las direcciones de clase A son todas las que comienzan con un 0. Es decir, esta comienza con un 0 en su primer octeto. Mientras que las direcciones de clase B son todas aquellas que comienzan con 1, 0. Las de clase C con 1, 1, 0. Clase D es 1, 1, 1, 0. Y clase E es 1, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, mirando el primer octeto de una dirección IP y viendo cuáles son los bits de comienzo, ustedes pueden determinar cuál es la clase de esa dirección. Un ejemplo de dirección de clase B sería, voy a anotar por aquí, ya, no me va quedando mucho espacio, pero sería 129.37.8.12. ¿Por qué? Porque el primer octeto, si lo convertimos a binario, tenemos que 129 es 128, todos los demás en 0, más 1, que es el final, ¿cierto? Punto, y después viene la 37, etc. Esta dirección comienza con 1, 0, por lo tanto obedece a una dirección de clase B. Muy bien. Las direcciones contenidas entre las clases A, B y C se conocen como clases unicast. Mientras que la clase D está asignada completamente a direccionamiento multicast y obedece a este rango. Son todas las direcciones posibles que van entre este rango. Y las direcciones de clase E finalmente es una clase experimental que no se ocupa, no puede ser utilizada para host en red IPv4 y va desde la IP 240 hacia la 255, 255, 255, 254. Bien, esas son las clases de direcciones IP. Otra forma de agrupar las direcciones corresponde en direccionamiento denominado público y privado. ¿Sí? De todas las direcciones IP posibles, y principalmente las que están entre las clases únicas, es decir, clase A, B, C, que son, ya, digamos, las que van entre la IP 000 hasta 223, 255, 255, 255, que son... Este rango de direcciones es el que contiene estas tres clases, clase A, B y C, que son las clases únicas. Todas esas direcciones pueden ser clasificadas en privadas o públicas. ¿De qué dependen? Dependen de un documento que se denomina Request for Comments 1918. Nadie les va a pedir que se aprendan los RFC de memoria ni que se acuerden de todo ello, pero este sí, acuérdense de alguna manera, RFC 1918. Entonces, si abrimos un navegador, vamos a nuestro buscador preferido y buscamos este RFC, Request for Comments, miren, aparece inmediatamente en las búsquedas porque es muy importante. Nos indica cuáles son los rangos
asignables a IPs privadas. Podemos bajar un poco acá, algo de especificación. Y aquí tenemos cuáles son los rangos. Esto que está acá es sumamente importante, anótenlo, porque especifica claramente, de acuerdo a los estándares de Internet, cuáles son las direcciones privadas. Cualquier IP que no se encuentre en esos bloques es considerada una dirección pública. Tenemos el primer bloque aquí, que es un 10.000 con máscara 8, es decir, solamente los primeros 8 bits obedecen a red y los demás son de host. En otras palabras, todas las direcciones IP que empiecen con 10 son consideradas privadas. Todas las direcciones IP que vayan entre 172.16.00 y 172.31.255.255, que en estricto rigor es este bloque de acá, también son privadas. Y finalmente, aquellas que utilicen el bloque 192.168.00 con máscara 16, que son todas las que están entre 192.168.00 y 192.168.255.255. Sabiendo eso, podemos determinar cuáles son las direcciones privadas y cuáles son públicas de Internet. ¿Ok? ¿Por qué existe eso? Porque resulta que hay una jerarquía en Internet, que son el uso de los proveedores de Internet, por ejemplo. Internet se maneja solamente con direcciones públicas. Las direcciones privadas fueron inventadas para tener redes aisladas de Internet de manera privada. El direccionamiento que ocurre acá adentro, en esta red, se puede presentar problemas si ustedes necesitan conectarse a Internet. Lo que ocurre en esta red, por ejemplo, que está utilizando un direccionamiento privado, ya están viendo aquí, 192.168.1 está dentro del rango, al igual que las demás, que son todas las que empiezan con 10, ¿sí? Y las 172.16 a las 172.31 son todas direcciones privadas. Lo que va a ocurrir es que por usar esas direcciones va a haber tráfico solamente dentro de estas redes, pero cuando se quiera ir a Internet, el proveedor de servicios va a bloquear esa conexión porque ellos no pueden enrutar direcciones privadas que están asignadas en el RFC 1918. ¿Por qué? Porque es un diseño de Internet, así fue especificado. Entonces, ninguno de estos hosts podría salir a Internet directamente a través de un proveedor, ya que los proveedores bloquean este tipo de conexiones. Lo que hay que hacer es implementar una técnica que se denomina NAT, o Network Address Translation, que permite, a través de una o múltiples direcciones públicas, que sí son enrutables en Internet, sacar de forma escondida los hosts privados, que es lo que se ocupa mayormente en las casas. ¿Okay? Hay un gran tema de diseño ahí con respecto a las redes privadas, redes públicas. Uno de los errores más comunes que hay es que algunos administradores que desconocen esto, que no conocen el estándar RFC 1918, lo que hacen es asignar direcciones públicas a su red interna. Por ejemplo, direcciones 11.000. Estas direcciones son públicas y lo que va a ocurrir es que va a funcionar probablemente internamente, va a funcionar, quizás incluso salga a Internet, pero en algún lugar de Internet existe en la realidad la red 11, máscara 8, la red 11. Y estos hosts nunca van a poder llegar a esa red, a los servicios que ahí se alojan, porque los tienen conectados directamente en su red local. Entonces, un error de diseño es ese. ¿Ok? Bueno, avanzando con esto, vemos que además de tener las clases A, B, C, D, E, dentro de estas clases tenemos las direcciones públicas y direcciones privadas. Ajá. Tenemos otro tipo de clasificación. Hay unas direcciones especiales que se denominan testnet y direcciones de enlace local. El rango completo entre 169.254.00 y 169.254.255.255 está diseñado para que solamente pueda haber comunicación dentro de esta LAN. Yo creo que alguno de ustedes habrá visto lo que ocurre cuando tenemos nuestro computador, ¿cierto? Con la hora, son las 10:32 de la mañana, y
aparece un símbolo que dice conectividad limitada o nula. Bueno, ese mensaje quiere decir que su tarjeta de red está configurada para obtener una dirección IP mediante un protocolo denominado DHCP que lo hace automáticamente, pero no encontró ningún servidor disponible. Por lo tanto, Windows arroja un mensaje de conectividad limitada o nula. Para evitar ese mensaje, Windows hoy día, algunos de los sistemas operativos más modernos son capaces de autoconfigurar una dirección IP en este enlace a nivel local y autoconfigurar una dirección IP en cada una de esas máquinas para que al menos, si es que no hay un servidor de DHCP presente en la red, sí tengamos comunicación a nivel local, sin necesidad de configurar un IP manualmente. Y eso es así porque los sistemas operativos se asignan automáticamente un IP de este rango. Al igual que del rango 192.0.20 con máscara 24. Son rangos especiales que no pueden ser enviados más allá de una interfaz de router. Los routers van a bloquear cualquier intento de salir de la LAN de estos bloques IP. Acá tenemos otra forma de revisar las clases. Tenemos las 5 clases ABCDE. Ya está explicado lo que les mencionaba yo, cómo comienza el primer octeto. Está marcado en los bits en verde. Entonces ustedes pueden ver que todas las direcciones de clase A son aquellas cuyo primer octeto son 0, en las direcciones de clase B son aquellas cuyo primer octeto son 1, 0, luego tenemos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y finalmente los demás bits en 1. ¿Ok? Nuevamente les recuerdo que estas tres primeras clases son de unicast, mientras que la clase D es de multicast. Bien. En las direcciones de clase A tenemos una máscara de red por defecto. Más adelante vamos a entrar a explicar lo que es la máscara de red en más detalle, pero acá tenemos una máscara 8 por defecto. En la clase B la máscara por defecto es 16 y en la clase C la máscara por defecto es 24. Quiere decir que en las direcciones IP de clase A se ocupa una máscara 8, que es los primeros 8 bits para red y los 24 restantes para host. Lo que va a permitir 16 millones de direcciones de host por cada una de ellas. ¿Sí? Esta máscara 8 puede ser escrita en decimal de esa manera, 255.000, porque si escribo esto en binario, tengo los primeros 8 bits, 4, 5, 6, 7, 8, en 1, y el resto completamente en 0. No creo que me alcance aquí a escribir todos los ceros, ¿ya? Y el último octeto también en 0. Entonces el primer número es 255.0.0.0, que es lo que tenemos acá. En la clase B, la máscara por defecto que viene configurada en los hosts es 16, es decir, los primeros 16 bits de la red, de la dirección IP son para red, aquí está network, y los 16 bits restantes de los 32 son para host. Y en la clase C, los primeros 24 bits son para red y solamente el último octeto, los últimos 8 bits son para host. ¿Bien? Ok. Es importante que cualquier administrador sepa la diferencia entre direcciones privadas y direcciones públicas porque de alguna manera Internet, ya les decía, está gobernado por solamente direcciones públicas y eventualmente nosotros necesitaríamos muchas direcciones públicas para poder conectarnos con la red. Las direcciones públicas son carísimas, muy caras porque son bastante escasas y los proveedores de Internet, por lo general, simplemente nos asignarán una única dirección pública, una sola. Y cuando tenemos múltiples hosts en la red, se tiene que implementar NAT, que es una técnica de traducción de redes, para pasar desde la red privada, direccionamiento privado, hacia Internet. Desde Internet, si yo hago una comunicación hacia un host, por ejemplo, desde la red privada, este host solamente verá que las conexiones provienen de esta dirección IP. Nunca se enterará de que existe esta completa red detrás, porque está siendo protegida por el router NAT. Bueno, NAT es una tecnología que se ve en CCNA 4 en profundidad, así que solamente aquí lo vamos a mencionar.
Existen dos formas de obtener las direcciones IP en la red, ¿ya? Una es estáticamente a través de los parámetros entregados por un administrador o dinámica y automáticamente a través de un servicio DHCP. Cuando se configuran las IP manualmente, lo voy a ver, por ejemplo, vamos a abrir mi tarjeta de red. Denme un segundito. Vamos a ver esto cómo funciona en la realidad. Vamos a las propiedades de red acá. Ups. Tenemos la conexión de red, propiedades. Vamos al protocolo de red. Tenemos la opción de configurar automáticamente nuestra red. Eso es si es que en esta red existe un servidor de DHCP, y de hecho lo hay porque yo estoy conectado a internet y tengo automáticamente una dirección IP. O bien especificar manualmente. Ahora, cuando se especifica manualmente, se tiene que escribir la dirección IP correspondiente a esta red, la máscara de red, la puerta de enlace que es la dirección IP del router y los servidores DNS si es que hay uno o más. Esta configuración la entrega el administrador de red. Pero como el administrador de red no es una persona que se le puede andar preguntando en cada momento cuál es la dirección IP que hay que asignar, para eso existe el protocolo de DHCP. Y podemos ver con el comando ipconfig cuáles son las direcciones que se han asignado a nuestra red. Aquí aparece un listado de todos los dispositivos y todas las interfaces de la red, incluso algunas virtuales, VirtualBox. Aquí aparece la red adaptador inalámbrica. En este caso estoy conectado a la red inalámbrica de INACAP. Mi vínculo, esto es una IPv6 local, eso no tiene mayor relevancia, pero sí, fíjense que automáticamente la red me entregó una dirección IP, una máscara y una puerta de enlace sin que lo tenga que haber configurado. Esto se hace mediante DHCP. ¿Bien? Ok. A ver. Existe toda una regla, o más bien, no diría una regla, pero existe la necesidad de crear asignaciones especiales de direcciones según los dispositivos. Por ejemplo, si tenemos una red muy grande, 172.16, una clase B.00 con máscara 16, nosotros podemos como administrador de la red definir cuáles son el rango de direcciones que va a ser utilizados para DHCP, cuál va a ser el rango de direcciones asignados para host, cuál van a ser los dispositivos periféricos, dispositivos de red, cuál va a ser la IP del router, etc. Habitualmente uno dice, bueno, la IP del router es la primera IP. No es obligatorio que sea la primera IP, puede ser la última, puede ser la segunda, la tercera, etc. Lo que sí es obligatorio es que si usted configura la dirección 254, por ejemplo, en la interfaz del router, todos los demás tienen que usar como gateway la IP 254. Siempre. Entonces, no hay ninguna regla que diga que usted tiene que usar la dirección tanto para tal dispositivo. Pero sí tiene que saber que cualquiera que asigne tiene que ser recordada para poder ser configurada como gateway en cada uno de los demás dispositivos. Veamos ahora cómo se asignan las direcciones públicas. ¿Sí? Las direcciones públicas en Internet se asignan en un orden jerárquico, donde tenemos el usuario, yo. Este usuario, cuando necesita conectarse a la red, lo va a hacer a través de un proveedor de Internet, que es un ISP. Un proveedor que puede ser, en nuestro caso en Chile, Entel, Telefónica del Sur, BTR, etcétera, cualquiera de ellos. Y ellos tienen asignados ciertos rangos, por ejemplo, 200.00024. Entonces, como yo soy un cliente de este ISP, él me va a asignar a mí una IP de este rango, por ejemplo, la IP 200.005. Pero, ¿quién le da a este ISP las direcciones que puede utilizar? Bueno, eso se denomina registros regionales de Internet o RIRS. Los RIRS. Cada continente tiene asignado un RIR.
En el caso de Latinoamérica y el Caribe tenemos a LACNIC, Latin America and Caribbean Region, que es el Network Information Center, LACNIC. Es LACNIC quien tiene a su vez un montón de bloques IP asignados, que fue distribuido por la organización denominada IANA, Internet Addressing Numbers, algo así, no recuerdo bien, que es la organización global que se encarga de distribuir las direcciones IP en todo el mundo, ya sea para África, el Asia-Pacífico, Norteamérica, que es ARIN, o RIPE, que es para Europa. Cada continente recibe una cantidad de direcciones IP, unos bloques determinados que van a ser distribuidos a su vez a los proveedores. Por lo tanto, si mi proveedor está ubicado en Chile, él tendrá que comprar o arrendar las direcciones a LACNIC. ¿Sí? Y LACNIC solicitará las direcciones a IANA. Este es el proceso que ocurre cuando se necesitan direcciones públicas. Si hay otro ISP en la misma región, por ejemplo en Argentina, ese ISP también necesita solicitarle a LACNIC las direcciones y él posteriormente se los pasará a los usuarios. Por ejemplo, el bloque 199.000. Y de esa manera se puede saber que las IPs que empiezan con 199 están en Argentina y las IPs que empiezan con 200, por ejemplo, están en Chile. Bien. Gran tema. IP versión 6. Si ustedes recuerdan el video anterior, vimos cómo funcionaba el encabezado IPv4 y decíamos que tenía ¿cuántos bytes? ¿Alguien recuerda el tamaño de ese encabezado? 24 bytes para IPv4. Y que las longitudes de las direcciones IP eran de 32 bits. En el encabezado IPv6, las direcciones cambiaron y utilizan una forma hexadecimal de 128 bits cada una. Estas son las direcciones IPv4. Son enormes, aunque existen formas de ser acortadas que no tenemos que ver en este curso, pero ese es el formato de dirección IPv6. Acá tenemos la cantidad de bits que tenemos por cada uno de estos bloques, ¿cierto? Tenemos 32 bits aquí, más 32 bits, más 128, más 128. Ustedes podrán sacar su cuenta de cuántos bytes son esos. Y se ha asignado un encabezado simplificado, es decir, tenemos una gran diferencia entre los campos IPv4 y IPv6. Hay muchos campos que fueron eliminados y algunos que fueron renombrados. Por ejemplo, hop limit, límite de saltos. ¿Alguien podrá asimilar cuál sería su homónimo en IPv4? ¿Recuerdan? Era TTL, o Time to Live. Esto es exactamente lo mismo, solamente que cambió el nombre, límite de salto. Ajá. Y así han habido algunas mejoras, por ejemplo el campo versión ahora naturalmente va a decir 6 en vez de 4 y así sucesivamente. No vamos a entrar mucho en detalle de IP versión 6, solamente había que mencionar eso. Gran tópico a continuación, que es la máscara de subred. ¿Qué es la máscara de subred? Es una dirección especial que define cuál es el tamaño de la red. La máscara de subred va siempre acompañando a la dirección IP. La dirección IP por sí sola no puede hacer mucho. Tiene que ir acompañada de una máscara de subred. Entonces, recuerden que habíamos hablado que las direcciones, disculpen, las direcciones IP tenían 32 bits, como es el caso de acá, y la máscara podía ser en formato 24, 23, 22. Lo que indica es simplemente cuántos bits pertenecen a red, network, y cuántos bits pertenecen a host. Entonces, las direcciones de máscara de subred determinan estas dos porciones, porción de red, porción de host. ¿Sí? Lo importante de esto es que, bueno, por ejemplo, la máscara 24 quiere decir que ustedes tienen los 24 primeros bits en 1. Ahí tengo 8 bits más 8, 4, 5, 6, 7, 8, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el resto en 0.
lo que se traduce como 255.255.255.0. Si tengo la máscara 23, es decir, que tengo los primeros 23 bits en 1, esto lo vamos a escribir de esta manera. Me falta un bit, ahí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 20, ahí sí. 8 más 8 es 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y los otros están en 0. Los primeros 23 bits de la máscara son 1. Por lo tanto, esto se escribe en decimal como 255, 255, 254.0. Si la máscara fuese, voy a escribir acá abajo, 27, quiere decir que tengo los primeros 27 bits de la red en 1. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí van 24, 25, 26, 27 y los restantes en 0. Y esto se traduciría como 255.255.255.224. ¿Bien? Vamos a saltar esa parte y nos vamos a ir directamente a el uso de calcular direcciones IP. Esto sí que es fundamental porque tenemos que ver, dependiendo del tipo de máscara, cuántas subredes tenemos. En el ejemplo de acá tenemos la primera dirección IP que ya ha sido escrita con su respectivo máscara en binario. Conviene muy bien escribir los bits arriba y abajo. Uno encima del otro para poder comprobar con la máscara. Por ejemplo, aquí la máscara 24 indica que los primeros 24 bits de la dirección IP son de red, network, y los 8 restantes son de host. ¿Sí? Por lo tanto, si tenemos 8 bits de host, podemos preguntarnos cuántos hosts tenemos en esta red, con la fórmula 2 elevado a n menos 2, donde n, recuerden que es la cantidad de bits de host, es decir, 32 menos la máscara. Si nuestra máscara es 24, tenemos que 32 menos 24 son 8. Por lo tanto, 2 elevado a 8 menos 2 da 2 elevado a 8 son 256 menos 2, 254. Nos da un total de 254 direcciones IP asignables en esta red. Ahora, al crear subredes, y esto es lo clave, al crear subredes, lo que tenemos que hacer es partir de nuestra posición original, que era 24, y desplazarnos bits hacia la derecha, ocupando la porción de host. No podemos desplazarnos hacia la izquierda porque esos son los bits de red y no se modifican. Entonces, nuestra nueva porción, fíjense aquí, tenemos la porción de red, ¿cierto? Al desplazarnos hacia la posición 25, tenemos, creo que es sumamente complicado de escribir aquí. Lo intentaré, ahí está. 25. Hemos creado un espacio nuevo de un bit que es un espacio o porción de subred. Y nuestra porción de host ahora ya no tiene 8 bits, sino que tiene 7. Por lo tanto, podemos decir que al tener un bit de subred, hemos creado, y aquí va otra fórmula, 2 elevado a n subredes. Subredes es igual a 2 elevado a n, donde n es la cantidad de bits de subred, es decir, 2 elevado a 1. Hemos creado dos subredes nuevas, ¿sí? Que es aquella cuyo bit es 0 y cuyo otro bit es 1. Y cada una de ellas va a tener 2 elevado a n menos 2 host. Nuevamente el mismo proceso anterior, tenemos 7 bits, por lo tanto 2 elevado a 7 menos 2, esto es 128 menos 2, son 126 direcciones IP por cada una de ellas, exactamente la mitad. Y si escribimos los números en binario y en decimal, vamos a tener que estas son las subredes. En el próximo video vamos a profundizar en este tipo de cálculos. Porque he preparado una presentación que va en estricto detalle sobre este proceso de calcular direcciones de red. Y vamos a dedicar una hora más, yo creo, a explicar muy bien cómo opera
el particionamiento de bloques IP en sus redes, la división de sus redes, porque como ya les decía, les he repetido varias veces, es un tópico tremendamente importante dentro de la currícula CCNA. Entonces, el instructor Cisco debe de todas maneras ser hábil con el cálculo de sus redes, y eso simplemente se da con la práctica. Y por la misma razón es que voy a dedicar un video más a explicar en profundidad cómo opera el cálculo de subredes, y además voy a incluir VLCM, que son las máscaras de subred de longitud variable. ¿Ok? Bien, en este capítulo hemos aprendido a ver la estructura de las direcciones IP, a clasificarlas según tipo. Oh, tengo un problema con el teléfono ahí. Ahí sí. Clasificarlas según tipo, por ejemplo, clase A, B, C, D, E, privadas, públicas, asignables, no asignables, etc. Determinamos cuáles son las porciones de red y de host y en qué consiste la máscara de su red. Y bueno, vamos a dejar pendientes estos dos tópicos del final, que es calcular la dirección IP según criterio y utilizar algunas herramientas para comprobar la conectividad. Este punto en particular lo vamos a explicar en el próximo video sobre VLCM, que incluye también subredes. Eso ha sido este largo video y espero que haya sido de su utilidad, y nos vemos en la próxima sesión.